La reforma religiosa del siglo XVI. Nosotros ya hemos visto algunas condiciones previas que ayudaron a que la reforma ocurriera. Y diferentemente de lo que mucha gente cree, Martín Lutero no tuvo un estallido mental, una experiencia trascendental, estática, no ha oído voces para sacar y decir lo que dijo. Hubo precursores, y nosotros ya hemos visto a Juan Wycliffe, John Huss, Savonarola. Hemos visto también la importancia de la prensa con la invención de Gutenberg. Vimos el impacto de los descubrimientos de América y Brasil. Y como también tuvimos el siglo de los viajes hacia el occidente. Hubo pensadores que produjeron el ocamismo, el humanismo, el nominalismo y el renacimiento humanista. Todo esto fue como que un preparativo para lo que vino a ocurrir en 1517. Hubo las condiciones políticas y económicas para que los reformadores fuesen oídos y recibiesen el apoyo. Antes de ellos hubo las disidencias religiosas de los cátaros y los valdenses. Mucha pregunta se hizo y la gran cantidad de gente se hacía básicamente estas: ¿cómo es salvada una persona? ¿Dónde reside la autoridad religiosa? ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es la esencia de la vida cristiana? Hay que reconocer y hay que pensar y hay que entender que la reforma fue un retorno al pasado. Los reformadores tenían su visión dirigida hacia las orígenes. Estaban interesados en descubrir en las páginas del Nuevo Testamento las orígenes del cristianismo. Y esto ha sido influenciado por el humanismo renacentista, que creía que la verdad estaba en las orígenes. A raíz de esto, los reformadores se interesaban en el estudio del griego y hebraico, poniendo al lado el latín, que era el idioma oficial de la Iglesia Católica. Al buscar en las lenguas originales la verdad del Nuevo Testamento, ponían al lado la traducción oficial hecha por Jerónimo, que era la Vulgata y que era normativa para toda la teología. Y esta Vulgata era una traducción hecha por este monje Jerónimo y que por su vez era muy criticada por muchos que decían que no era fiel a los originales. Este volver al pasado conllevaba un riesgo muy grande para la iglesia, porque el cristianismo en sus orígenes no validaba la estructura, la pompa y mucho de lo que la iglesia tenía y hacía. El peligro se mostró real. Además de los reformadores clásicos, Lutero, Calvino, Zwinglio, y hay que citar acá también a John Fox, hubo la reforma radical promovida por los anabautistas, quienes llevaron a las últimas consecuencias las afirmaciones de la reforma y de los reformadores. Hay que entenderse que la teología es producto del medio y de la historia. La teología no se hace solo por la confrontación del calvinismo versus arrianismo, misticismo versus racionalismo, del liberalismo versus la neoortodoxia. Ella no es una discusión adentro. No es un diálogo consigo misma, pero diálogo con su contexto,
lo que involucra lo histórico, el cultural, filosófico, económico, social, político y todo lo más. La teología es un diálogo con el día a día, con la vida. Ella es una respuesta a las preguntas que el vivir en el mundo plantea. Es un pensar, reflexionar, meditar, escribir y dialogar teológicamente con el mundo en búsqueda de respuestas que tengan los valores cristianos para el momento y contexto en donde se insiere. Teología es respuesta a preguntas que la gente se hace en el momento que están viviendo. La teología del siglo XVI, tenemos que pensar que en este entonces había cualquier cantidad de gente muy buena, iluminada. Había un Cortés, Carlos V, Pizarro, Copérnico, Lutero, Da Vinci, Maquiavelo, Erasmo, Bacon, Galileo, Loyola, Knox, Calvino, Miguel de Cervantes y tantos otros. Muchos cambios y transformaciones que causaron cambios en la mente de los europeos. Y uno de ellos fue el cristianismo del Renacimiento. Había una contracción económica. Las monarquías inglesas y francesas estaban en proceso de deterioración. El sistema feudal se tornaba obsoleto. El empleo del papel proporcionó que la memoria fuera mantenida indefinidamente y gracias a Gutenberg con su prensa. Fue un tiempo de crecimiento poblacional con la revolución de la imprensa, surgimiento del capitalismo, de la reforma, de la contrarreforma, de los estados nacionales y cualquier otra cantidad de cambios que hubo en este entonces. Varios modelos de desarrollo y economías se desarrollaron. En la política, reyes ganaron poder con las alianzas y matrimonios arreglados políticamente. Ellos se casaban porque les interesaba la alianza para no tener guerra o para fortalecer sus huestes para hacer la guerra. Había varias Europas. Casi la totalidad de la población del centro, sur y oeste de Europa vivía en comunidades rurales. La Europa central y oriental era la más opresiva y feudal que el resto del continente. Las cofradías representaban una élite religiosa y los gremios eran otra dimensión importante de la organización social en las comunidades urbanas. En la Europa central y del este, las condiciones eran críticas para la mayor parte de la población campesina. Ahí las leyes dieron derechos para que se los despojara de los bienes a los campesinos. En Inglaterra el incremento poblacional rural con algún grado de libertad daría lugar al proletariado rural. Muchos motines y sublevaciones fueron la marca del siglo. El pensamiento dogmático de la Edad Media, del tomismo y sus universales, fue cediendo a un renacimiento en la literatura, derecho, matemática y otras ciencias. La ruptura de la perspectiva religiosa y la diversificación del conocimiento generó incertidumbre y cambios. Hubo intercambio entre creencias auténticas, prejuicios y evaluaciones cínicas de intereses personales o de grupo. En términos religiosos, la tolerancia y la libertad de creencia siguieron caminos distintos. Sin duda
que el 31 de octubre de 1517 es fundamental para la Reforma Protestante, pues fue cuando Lutero publicó sus 95 tesis en el pórtico de la iglesia de Wittenberg. La Reforma del siglo XVI abrió un debate hermenéutico de interpretación de las Escrituras, soteriológico de cómo se da la salvación, eclesiológico en el sentido de cómo se hace la iglesia y cómo la iglesia se maneja, y ético en el sentido de lo que es bueno, lo que es correcto, la recta interpretación de la Biblia, la suficiencia de las Escrituras, la gracia, la relación de la iglesia con el Estado y el estilo de vida del clero fueron algunos de los puntos centrales que los reformadores trabajaron. La Reforma y sus versiones, porque hay acá, estoy citando 3, podría citar 4, Lutero, Calvino y Zwinglio, pero también hay Fox. Lutero era alemán, era monje, e hizo la Reforma en Alemania. Calvino era francés, era laico, e hizo la Reforma en Ginebra. Zwinglio era alemán, sacerdote, y hizo la Reforma en Zúrich. Tenemos 3 personas, 2 alemanes, 2 cleros, un laico, la Reforma en Alemania y 2 ciudades en Suiza. Lutero, que vivió de 1483 a 1546, nació en la ciudad de Eisleben, algo así, en Alemania. Ingresó en la Universidad de Erfurt, donde obtuvo la licenciatura en artes y la maestría también en artes. Era hijo de campesino que soñaba con tener un hijo abogado. Comenzó sus estudios de derecho, pero así de la nada, sin una explicación convincente, los interrumpió para entrar en el claustro de los agustinos ermitaños en Erfurt. El hecho que lo llevó a esto es bastante extraño y genera mucha controversia. La mayoría de los historiadores dicen que esto ocurrió debido a una experiencia cuando Lutero caminaba de Mansfeld a Erfurt. En medio de una tormenta, un compañero de camino a su lado fue alcanzado por un rayo y Lutero por poco no fue tan bien atingido. Dicen que fue tirado al suelo y su terror era tanto que gritaba: «Ayúdame, Santana, voy a ser monje». Consagrado sacerdote en 1507, entre 1508 y 1512 fue profesor de filosofía en Wittenberg, donde también enseñó teología. En 1512 se graduó doctor en teología y se especializó en Romanos, Gálatas y Hebreos. Y en este periodo la teología del apóstol Pablo lo impactó, lo que lo llevó a la percepción, a la luz de la Biblia, de los errores que la Iglesia Católica cometía. Descubrió que para obtener el perdón de Dios no era necesario castigarse o hacer buenas obras, pero solo la fe en Dios. Lutero no estaba inventando una nueva doctrina, sino retomando pensamientos bíblicos que estaban al margen en la vida de la Iglesia. Lutero se hizo pastor de la iglesia de Wittenberg, donde él proclamaba lo que redescubrió sobre la fe. Ahí él atacaba la venta de las indulgencias hechas por Tetzel. Decidió hacer públicas sus ideas y al 31 de octubre de 1517 publicó en la puerta de la iglesia de Wittenberg su tesis académica titulada El poder de las indulgencias. Esta tesis produjeron gran impacto en la sociedad y en la iglesia.
Afirmar que la iglesia no tiene el poder de perdonar pecados era atacar la espina central del poder papal. Tal fue el impacto de sus ideas que ellas volaron para toda parte, al punto de Lutero haber dicho en tono irónico: los ángeles se han encargado de esparcirlas. Quizás podamos decir que el ángel fue el Gutenberg con su invención de la prensa, lo que permitió que copias fuesen sacadas y enviadas a toda parte. Su objetivo era abrir un debate para la evaluación interna de la iglesia, en la creencia de que la iglesia necesitaba ser renovada por el evangelio de Jesucristo, que lo habían abandonado. Pero las cosas no salieron tal como Lutero había deseado. John Eck, que fue un tipo que se le pegó al pie de Lutero, lo denunció en Roma y mucho hizo para su condenación. Lutero, por su vez, estaba siendo presionado en muchos sentidos. Fue excomulgado y sometido a juicio político para abandonar sus ideas y escritos. Lutero buscó el apoyo de las autoridades civiles y enseñó, primero, el sacerdocio universal de los creyentes, Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, la autoridad exclusiva de las Escrituras. Atacó el sacramento en la iglesia. Y no solo el sacramento, pero el sacramentalismo. Afirmó solo 2 sacramentos, bautismo y Eucaristía, cuando la Iglesia Católica sostenía que habían 7. Se opuso a la idea de que en la misa la muerte de Cristo se repite. El 25 de mayo de 521 se formalizó la excomunión de Martín Lutero. El Papa o el sacerdote no tienen el poder para eliminar la pena temporal de un pecador. Esto lo decía, esto lo sostenía Lutero. La culpa del pecado no puede romperse a través de las indulgencias. Solo un verdadero arrepentimiento puede resolver la cuestión de la culpa y el castigo, que depende única y exclusivamente de Cristo. Hay un solo mediador, Jesucristo. No existe ninguna autoridad especial en el Papa. Las decisiones de los consejos eclesiásticos no son infalibles. La Biblia es la única autoridad para fe y práctica. La justificación es por fe. La soberanía de Dios es superior a la libre voluntad humana. Lutero defendió la doctrina de la consubstanciación y negó la doctrina de la transubstanciación, cosa que lo vamos a ver un poquito más adelante. Solo hay 2 sacramentos, el bautismo y la cena. Punto. Se opuso a la veneración de los santos, al uso de las imágenes, a las doctrinas de la misa y de la penitencia y el uso de reliquias. Negó el celibato, propugnó la separación de la iglesia y Estado, enseñó la depravación total de la naturaleza humana, defendió el bautismo de niños y comunión cerrada, abogó la educación de los fieles en las escuelas parroquiales y repudió a la jerarquía eclesiástica. Aquí tenemos ahora un otro reformador, Calvino, quien nació en Francia y era 25 años más joven que Lutero. Su verdadero nombre es Jean Calvin. A él se le llama el organizador del protestantismo porque trabajó pastoralmente para organizar a las iglesias reformadas en Estrasburgo y Ginebra, y ha desarrollado un nuevo modelo de iglesia. De familia
de clase media, su padre, después de servir a la iglesia romana en varias capacidades, se convirtió en el secretario del obispo. Calvino creció ligado a los asuntos de la iglesia, metido ahí siempre en medio de la iglesia porque su familia ahí estaba. A los 14 años de edad fue a la Universidad de París, donde Erasmo, otro gran hombre de este tiempo, había estudiado. Calvino se dedicó a la teología. Por diversas razones su formación dio un giro inesperado. En primer lugar, debido a las nuevas enseñanzas del Renacimiento y del humanismo, que libraba una batalla en contra de la escolástica y la teología de la Edad Media, Calvino se involucró y aceptó las nuevas ideas. En segundo lugar, se iniciaba en París un fuerte movimiento para la reforma de la Iglesia, dirigida por este tipo ahí, el Jacques Lefebvre de Tapo, de 1455 a 1536. Calvino se convirtió en amigo de algunos amigos de Lefebvre. La tercera razón está vinculada a las obras y las ideas de Martín Lutero, que se distribuyeron en París causando agitación. Parece que Calvino y Lutero nunca se encontraron personalmente, pero Calvino entró en contacto con las ideas de Lutero durante los años de estudiante y seguramente ellas lo influenciaron y muchísimo. En 1528, después del grado de maestría en artes, Calvino se trasladó a Orleans. En esta ciudad se dedicó al estudio de las leyes. Después de 3 años de estudio en Orleans, Bourges, París, logró el doctorado y licencia en leyes. En este recorrido aprendió griego y se dedicó a los estudios de los clásicos, que eran de gran interés para los humanistas de su época. En 1536 publicó la primera versión de los Institutos de la Religión Cristiana, un tratado sistemático de la teología, en donde por puntos trataba de cada uno de los temas. Mediante la lectura de este material, el reformador de Ginebra, Guillermo Farel, convenció a Calvino para ir a esta ciudad con el fin de auxiliarlo en la reforma. Asumió el pastoreo de la iglesia de San Pedro y predicaba 3 veces al día. Además de esto, producía folletos devocionales, escritos doctrinales, resúmenes y comentarios. Él tiene comentarios sobre todos los libros de la Biblia, excepción hecha al libro de Apocalipsis. El libro de Calvino produjo impacto en la sociedad en la que vivía y en la posteridad. Los institutos de la religión cristiana trajo un resumen claro y un conjunto de ideas del protestantismo, de la reforma. Él tenía 3 volúmenes, uno de los cuales lo dedicó al credo de los apóstoles y el otro a la doctrina de la predestinación, que es un punto característico de Calvino. La teología de Calvino consiste en la comprensión de la historia de la relación de Dios con el hombre. Desde la preexistencia, antes mismo de la creación, Dios diseñó todas las cosas. Creó a los ángeles que lo traicionaron. Creó el universo, hizo la tierra y creó al ser humano. Dios desde siempre sabía que el ser humano iba a caer en pecado por la gana de ser autónomo y predestinó desde la eternidad a muchos que van a vivir con él para siempre. Así lo afirma Calvino. El reformador Zwinglio, Utrecht, Zwinglio, que vivió de 484 a 531, integra la primera generación de los reformadores.
Su padre era agricultor y juez en la ciudad de Wildhaus. La familia tenía una renta que permitió recibir buena educación para el sacerdocio. Estudió en la Universidad de Viena. En 1502 fue para la Universidad de Basilea, donde se graduó como bachiller en artes, recibiendo también el grado de maestre. Demostró profundo respeto por Erasmo y poco interés él tenía por la teología. De 506 a 518 fue pastor en Einsiedeln, debe ser así que se pronuncia esto, un centro de peregrinos que lo hacían para redimir sus culpas según la promesa de la iglesia. Gente que caminaba para llegar a ciertos puntos claves y cuando allí llegaban tenían el perdón de los pecados. Él enfrentó los abusos del sistema de las indulgencias y en cierto punto, cierto momento de su vida, con una imagen negra de la Virgen María, la ridiculizó tal como Erasmo lo tendría hecho. Zwinglio se transformó en un humanista bíblico. Fue a Zúrich para ejercer el pastoreado en 1519. Ahí, en Zúrich, se opuso al trabajo de mercenarios en el servicio extranjero porque tenía influencias corruptoras. Zúrich prohibió la práctica en 1521. Zwinglio alzó la bandera de la reforma cuando afirmó que los diezmos se deben pagar no por obligación, pero como acto voluntario. Esto avaló las finanzas de la iglesia romana, porque cobraba como si fuera impuesto de la gente. Él se puso en contra de la práctica del ayuno cuaresmal. Y las autoridades católicas entonces decidieron promover un debate público en que Zwinglio enfrentaría a todos. Y después, como resultado de esto, los líderes civiles adoptarían el resultado de este debate. Las autoridades católicas decidieron promover para este debate. Zwinglio preparó 67 artículos en donde repite lo que Calvino y Lutero decían. El análisis de los puntos esclarece su posición teológica, pero no trae luces sobre la disidencia anabautista que sufrió. En el material que yo hice para ustedes leer, hay allí los 67 artículos, y un comentario sobre cada uno de ellos. Cuando tuvo alguna influencia en el consejo de la ciudad, Zwinglio volvió atrás y ya no predicaba en contra del bautismo infantil. Y si uno mira los 67 puntos doctrinarios que Zwinglio escribió, no se percibe una sola nota que haga mención a este punto. Y la pregunta se impone: ¿por qué no hizo mención al bautismo de niños? ¿Y por qué se dispuso a ceder ante el consejo en cuanto al bautismo infantil? ¿Qué lo llevó a hacer esto? ¿Miedo? ¿Diplomacia? ¿Convicción teológica? Tampoco se ve una afirmación en cuanto a la separación de la iglesia y del Estado, aunque hay algunos lineamientos en donde se deduce que podría haber algún germen de este posicionamiento. Mismo cuando dice que la autoridad civil que es cristiana se debe obedecer, y se puede inferir que la no cristiana se debe resistir, no se encuentra una afirmación clara de la necesidad de ruptura entre la iglesia y el Estado.
¿Cuáles son los puntos distintos en los reformadores? Entre los tres reformadores hay una gran similitud en lo que a la teología, soteriología, pneumatología y escatología se refieren. Hay acuerdos sobre muchas cosas en la eclesiología y en la bibliología. Pero hay algunos puntos que son distintos o característicos en cada uno de ellos. Lutero enseñó la teología de los dos reinos. El Estado está bajo las leyes humanas. La Iglesia está bajo las leyes del Evangelio. El Estado funciona bajo la ley y tiene el objetivo de poner límites al pecado humano. Si no hubiera el Estado, los malos, no tendrían frenos. Pero los creyentes pertenecen al reino del Evangelio. Y los creyentes no deben esperar que el Estado apoye su fe y persiga a los herejes. No hay razón para que los gobernantes sean cristianos. Su obediencia se debe a la ley y no al Evangelio. En el reino del Evangelio, las autoridades civiles no tienen poder alguno. Y en lo que se refiere a ese reino, los cristianos no están sujetos al rey, al Estado. Pero continuamos siendo pecadores. Y como pecadores, todos estamos sujetos al Estado, porque éste tiene el objetivo de frenar el pecado, aunque no sea iglesia. Calvino, su punto característico es la doctrina de la salvación, de la predestinación. Y en poquitas palabras y un resumen muy así superficial, él va a decir: Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Todo está bajo su control y nada ocurre que no sea de la voluntad de Dios. Él creó todas las cosas, incluso a los ángeles y a los seres humanos. Y él sabía que los ángeles y los humanos podrían pecar, y esto así pasó. ¿Por qué pecaron? Dios, en el ejercicio de su poder, eligió desde antes de la fundación del mundo a los que él quería que fuesen salvados, y así los predestinó. Hay una controversia para saber si la elección fue hecha sin considerar la caída, y esta es una rama que se llama supralapsarianismo, o si la consideró para hacer la elección, y la elección se dio teniendo en cuenta la caída, y esto se llama infralapsarianismo. Y hasta hoy se debate sobre esto. Un otro punto de debate es saber si Calvino propugnó solo la elección simple, solo los salvados son predestinados, o la predestinación dupla. Unos lo fueron para salvación y otros fueron predestinados para la perdición. Hubo un punto que los reformadores no llegaron a un acuerdo: los sacramentos. El sacramento es un acto litúrgico y religioso en donde Dios comunica al participante una bendición o gracia especial. Por él, en el bautismo se recibe la salvación según la doctrina católica. En la Eucaristía hay la comunicación de una bendición especial cada vez que de ella se participa. Lutero creía en los dos sacramentos y en la consubstanciación de los elementos. ¿Qué es esto? La presencia de Cristo es real y está de tal manera presente
en los elementos, tal como el fuego está presente en un hierro incandescente. Calvino creía en dos sacramentos como medio de gracia. Una gracia es comunicada cuando de él se participa. Los elementos de la cena son símbolos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Para Zwinglio, él no creía en los sacramentos y aceptaba que cena y bautismo son ordenanzas que se debe hacer por obediencia. No comunican gracia y son sólo memoriales para recuerdo de lo que Cristo hizo por nosotros. La Iglesia Católica enseña la transubstanciación. El pan y el vino se transforman en el sacramento cuando hay la dedicación de los elementos de la Eucaristía y si cambian y pasan a ser de una nueva substancia. Ahora son carne y sangre reales de Cristo. Lutero enseñaba la consubstanciación. No cambia, pero la presencia real de Cristo está en los elementos. Calvino enseñaba la simbolización. Zwinglio solo como memorial.